I fa aproximadament una setmana, menys d'una setmana, que s'aprovava com dèiem aquesta llei al Congrés dels Diputats, la llei trans, coneguda com a llei trans, no accepta de polèmica, però que, entre d'altres temes, garantia aquesta autodeterminació de gènere als 16 anys. De fet, el tema ha provocat moltes controvèrsies. De fet, ara mateix, abans de la pausa, comentàvem a la tertúlia el que va passar ahir amb aquest llibre que sembla ser, segons les entitats, que era de contingut transfòbic, i, per tant, és una llei que aixeca diverses ampolles, segurament, als sectors més conservadors de la societat. En tot cas, el col·lectiu n'esperava amb moltes ganes l'aprovació d'aquesta normativa que es produïa d'aquesta manera al Congrés dels Diputats. Votación del dictamen del proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Comienzo la votación. Votos emitidos 345, sí 188, no 150, abstenciones 7. En consecuencia queda aprobado el dictamen. Així s'aprovava aquesta llei al Congrés dels Diputats i en volem parlar amb la Tina Recio, que forma part d'aquest col·lectiu. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿Sí? muy bien, muy emocionada con este vídeo que acabas de poner de la ley trans, porque hacía muchísimo tiempo, muchísimos años que hacía falta una ley que reparase todo el daño que se ha hecho a la comunidad trans, que recuerdo que es la comunidad más golpeada, como decía el director Sorogoyen en la gala de los Goya, la gala más, la comunidad más castigada de la historia de la humanidad, prácticamente. ¿Por qué era tan importante esta ley, Tina? Era importante para la reparación, pero para dotar de derechos que no son otra cosa que derechos humanos, que nos equipara a cualquier otra persona, cualquier otro ciudadano, cualquier otra persona del mundo, ¿no? Que nos equipara quiere decir que nos deja en igualdad. No queremos más que nadie, sino que queremos solamente la igualdad. Y para esa igualdad ha hecho falta un camino de más de 10 años, porque recuerdo que esto no viene de la noche a la mañana, esto es a través de más de 300 asociaciones en España y con avales de asociaciones extranjeras, instituciones extranjeras, donde se ha trabajado muchísimo durante estos 10 años para elaborar un articulado de una ley trans que dote de esos derechos igualitarios para cualquier persona. No sé si escuchabas lo que se comentaba en la tertulia sobre ese libro transfobo, o al menos eso decís entidades pues, como las que defienden los derechos LGTBIQ+ en Badalona. ¿Ha habido o habrá mucha oposición, tú crees? En cuanto a libros que pongan en duda la educación. Bueno, aparte del sector político, que es muy evidente, porque son los que votan no, digamos, en la sociedad, ¿tú crees que habrá mucha oposición? Yo creo que, por un lado, dos cuestiones. Una, que este debate que se genera en una parte infiltrada en el feminismo no existe en la calle. Yo esta mañana he estado en el dentista y pues mi doctora, no hay ningún debate sobre si sí, si no. Este debate no existe. El debate que existe realmente en la sociedad es cuándo y cómo van a ser integradas de pleno derecho las personas transexuales, ¿no? Ese es el debate real. El otro es un debate totalmente ficticio, ¿no? Un debate ficticio que surge de un grupo de infiltrado, creo yo, que dentro del feminismo son algunas de ellas feministas que son antiguas y viejas glorias y así, que ven, yo creo, en mi opinión, ven que ya las nuevas generaciones de feministas están tomando otro camino mucho más integrador dentro del feminismo, porque el feminismo es integración. Entonces no podemos crear un feminismo excluyente, ¿no? Y por otro lado, en el caso de este libro, yo arrojo la pregunta que sería, ¿y si en el libro, porque he escuchado en la tertulia de cómo tenemos que leer cada libro que se presenta, etcétera? Bueno, la portada ya lo dice, no hace falta leer el libro, ¿no? Está en contra del transgenerismo, ¿no?
o de la transexualidad. Imaginemos un titular de un libro que dijera pues, que estamos en contra de, que es un libro antisemitista, que es un libro en contra de las personas negras, de la población gitana, del colectivo gay, incluso, ¿no? ¿Verdad que sería impensable un libro así? Pues esto yo creo que hay que empezar a poner el foco en la palabra transgénero, transexual, trans, y todo lo que vaya en contra de eso es ir en contra de los derechos humanos, sin más, ¿no? Tina, una de las partes de la ley es la que hace referencia a los mayores de 16 años, que no tendrán que pasar por un forense, ni hormonarse, ni pedir el permiso paterno para hacer pues, ese tránsito, ¿no? Que es la parte, supongo, que causaba más polémica y que es el avance más importante de esta ley. Es el avance más grande, pero además es un avance que del texto que se refundó por todas las asociaciones de España ha quedado bastante reducido, que también hay que decirlo, ¿no? Por esa presión también, ¿no? que ha existido en esta ley trans, en la elaboración de la ley trans. Mira, es importante porque un niño, una niña o un niñe con 4 o 5 años, y lo digo también por experiencia, tenemos muy claro nuestra identidad. Además, con 4 o 5 años. Con 4 o 5 años se puede tener perfectamente muy clara la identidad. La presión que ha habido sobre esta parte de la ley consiste en que un niño, niña o niñe pues no tiene claro, ¿no? O puede arrepentirse, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que el arrepentimiento es un sentimiento del ser humano también, ¿no? Y todos nos podemos equivocar, pero de momento lo que ha demostrado la historia es que la mayoría, bueno, prácticamente la mayoría de personas trans nunca jamás se arrepienten de este paso. Que ha habido gente ha habido personas que se han arrepentido o han retrocedido o han parado o han pausado su tránsito. Eso es algo que consiste en la libertad de la persona, ¿no? A qué velocidad quieres hacer la transición, hasta dónde la quieres hacer, si quieres recular, si quieres parar. Esto es algo que entra dentro de la libertad personal, ¿no? Que yo creo que además está recogido en la Constitución. Cuéntame lo que hace referencia a las hormonas. Que no sé muy bien cómo funciona, porque lo que dice la ley es que no tengan que pasar por el forense ni tampoco hormonarse para pasar por el registro civil. Yo no sé actualmente qué relación juegan las hormonas con el tránsito en sí. Bueno, las hormonas para el tránsito son opcionales. Nadie debería de estar obligado a... ¿Y hasta ahora era obligado? Hasta ahora no era obligado, pero lo que decía la ley anterior era que había que estar 2 años en tratamiento hormonal, que si bien hay que decir también que el texto de la ley 3/2007 dice exactamente en tratamiento, no habla de tratamiento hormonal, y esto creo que hay que dejarlo muy claro, ¿no? Y que si cualquier persona que desea o que hubiera deseado en ese momento hacer una transición de género, no era necesario tampoco hacer esa transición hormonal, ¿no? Hay una parte de la ley que a mí ya me sorprendió cuando la leí, y es que se prohíben las terapias de reconversión para modificar la orientación sexual, que yo pensaba que eso estaba ya más que caduco, más que prohibido, y no lo estaba. No lo estaba. Además, hay muchísimos países todavía en el mundo donde las terapias de conversión de la orientación o en este caso de la identidad de género, de la identidad trans, todavía están vigentes, y algunos países incluso avalados por los gobiernos, ¿no? Eso es algo que es aberrante para el ser humano, no nos lleva a ninguna evolución posible, sino que nos lleva a un secuestro de la libertad personal y de la libertad de los cuerpos y de las mentes. Tina, ¿qué crees tú que falta en esta ley? ¿O qué crees tú? ¿Cuál es el campo de mejora ahora? Es verdad que una cosa es la ley y la otra es la sociedad en muchos casos, ¿no? En Badalona, por ejemplo, han empezado este mismo año un plan de ocupación para 12 personas trans, ¿no? Es un paso que hace 5 años hubiera sido impensable, ¿no? Correcto. Creo que hace falta muchas cosas por mejorar de esta ley trans porque, como he dicho antes, desde la plataforma trans se elaboró un texto de 30 páginas que finalmente ha quedado en 3
integradas dentro de lo que es una ley LGTBI, ¿no? Evidentemente que faltan cosas, faltan matices, muchos matices que son los que marcan la diferencia y le dan calidad a la ley. Pero hay algo que, por ejemplo, para ilustrar a los espectadores, diría que hay un artículo que quedó fuera que es la defensa gratuita en caso de agresión de transodio, ¿no? Esto es algo que ha quedado fuera y es algo que debería de subsanarse. Pero sobre todo también el tema que hemos hablado antes de los menores, ¿no? De los menores trans que tienen que, a pesar de que la ley dice que a partir de los 16 años, pero sí que es verdad que la ley también dice que con la tutela de un juez o con el beneplácito de los padres en algunos de los casos, ¿no? Y luego ha quedado fuera también las personas transmigrantes. Personas transmigrantes, pues evidentemente que aquí a España llegan muchísimas personas trans, sobre todo de Latinoamérica, que llegan en calidad de refugiadas y porque en sus países directamente están amenazadas de muerte, ¿no? Es algo que como cualquier otro flujo de migración debería de los gobiernos o el gobierno o el Estado, en este caso también, debería de ser sensible con este tema, ¿no? Igual que lo es con otros colectivos. Tina Recio, muchas gracias por venir hasta aquí. Un placer. Y contarnos pues, tu opinión sobre esta ley, que como te decías, pues ha habido un recorte final, pero finalmente se ha aprobado, y con lo cual es un paso muy importante, ¿no? Y aparte, Sí. pues cada vez, por suerte, pues estáis más visibilizadas en general, ¿no? En medios de comunicación, como decías tú, en la ceremonia de los Goya, en todos sitios. Gracias. Gracias a ti. Y nosaltres ara canviem